En muchas palabras es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que más se está hablando y también de aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera sensible, objetiva y directa, para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara de todo lo que conocemos y aprendemos, mientras logramos descubrirnos y crecer en todos los aspectos, siendo sensibles y empáticos cada día para poder expresar con claridad todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en este podcast llamado En Muchas Palabras. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Es un honor volver a tenerlos una semana más con diferentes episodios. Y sobre todo que ahorita vamos empezando este gran especial del Pride, que ya saben que cada año tenemos y que nos gusta compartir justamente diferentes experiencias, diferentes historias, poner sobre la mesa algunas problemáticas que a lo mejor no lo hacemos en otra temporada del año, o que a lo mejor cuesta un poco de trabajo hacerlo en algún otro mes. Pero creo que junio es un mes que se presta muchísimo para hablar de todo esto que tenemos que hablar y que justamente se está luchando para que no solo se hable de esto en junio y que no solo se practique esto en junio, sino que realmente llevemos un aprendizaje y una enseñanza de todo lo que hablamos aquí en el podcast, para que justamente pues reflexionemos y vayamos modificando un poquito pues nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, los comentarios que hacemos, porque sin duda alguna creo que si nos enfocamos en promover el amor en cualquiera de sus formas, y el respeto y la tolerancia y la aceptación, creo que vamos a estar un paso más adelante todos los días de la persona que somos ahora mismo. El día de hoy tenemos un capítulo súper interesante que creo que es muy importante lo que se habla, porque todos estos estigmas, todos estos comentarios de odio van surgiendo y los vamos aprendiendo desde que somos pequeños. Y creo que es importante que desde que estamos jóvenes o desde que somos niños poder tener esta visualización, esta idea de que la diversidad es algo que nos nutre y que nos suma a todos como sociedad. Así que justamente el tema de hoy pues es muy interesante y muy enfocado en eso. Pero antes de empezar de lleno con el capítulo de esta semana, vamos a ver quién es nuestro invitado, porque lo vamos a disfrutar muchísimo. Brian Díaz es un licenciado en Sociología, conferencista profesional y tallerista mexicano de 28 años de edad, dedicándose principalmente a la capacitación de gestión humana y desarrollo humano. Su sueño más grande es volverse relevante para la historia y que todo lo que sabe, ha aprendido y aprenderá sea una realidad para la sociedad. Pero al mismo tiempo, su miedo más grande es perder el tiempo, que pase y pase y sienta que no está haciendo nada. Sin duda alguna, es uno de los mejores invitados que podemos tener, ya que va a aportar mucho a este episodio. Bienvenido a En Muchas Palabras. Y así es, como ya lo pudieron ver y escuchar, pues el día de hoy nos acompaña Brian Díaz aquí en Muchas Palabras. ¿Cómo estás? Hola, Orsen. Bien, gracias por la invitación. No, la verdad es que agradecidos contigo, la verdad, por aceptar esta invitación, y sobre todo porque creo que el tema de hoy, como ya lo mencioné al inicio del capítulo, es muy importante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a en este tiempo, pues poder hablar sobre justamente esos distintos temas o problemáticas que vivimos dentro de la comunidad LGBT, pero ahora vamos un poco más allá, ¿no? No hablando tanto como de alguna sigla o de alguna letra de la comunidad en específico, sino vamos a hablar de una manera global, pero creo que un tema que es muy interesante, muy importante sobre todo, porque vamos a hablar básicamente como desde esta raíz que va creciendo, y que justamente, como ya lo vieron en el título, es la concientización de la comunidad LGBT en los niños y jóvenes, ¿no? Que es muy importante. ¿Por qué? Creo que no va tanto de como muchos mencionan, que nosotros queramos hacer que todas las personas formen parte de esta comunidad, sino es crear esta concientización justamente y decir, ok, ¿de qué manera nosotros podemos enseñar a los niños y jóvenes para que, número uno, la tolerancia sea mayor, el respeto, la equidad, la igualdad, y un tanto sí, para que todos aquellos niños, niñas y jóvenes que formen parte
de la comunidad LGBT que a lo mejor no lo sepan, pero que en un futuro, mientras van descubriéndose, se dan cuenta que forman parte de nosotros, pues justamente el que no sea ya un tema tan tabú, que no sea un tema tan, pues, que sea tan mal visto, ¿no? Como a lo mejor a Sí, nosotros nos tocó claro. en nuestro tiempo y que cuando No, nosotros imagínate, éramos más chicos. imagínate los tiempos de nuestros papás, de nuestros abuelos. O sea, yo, por ejemplo, que tengo familia LGBT que es de la tercera edad, pues sí, fue bastante complicado, ¿no? Aún ellos, ellas que pues pasaron por todo este proceso sin la ayuda sin esta explotación de la comunidad como hoy en día se ve por parte de los medios, pues ellos mismos siguen diciendo, no, pues es que de alguna manera se sienten culpables y siguen pensando que está mal. Entonces, sí, está perfecto como que hablar un poquito acerca de cómo llegar y cómo proteger estas infancias LGBT, ¿no? Desde esta parte del contexto donde nos desarrollamos, cómo vivimos, y pues también lo podemos hablar desde nuestra propia experiencia, ¿no? Como tú dices, nosotros tuvimos ya mucha suerte de no sufrir, pues se puede decir, las partes tan agresivas ni tan coercitivas como lo sufrieron pues nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, tías, gente mayor, pero pues de todos modos no olvidemos que seguimos siendo ilegales, por ejemplo, en algunos países, ¿no? Así es, justamente, o sea, esta parte que mencionas, creo que habla mucho de que sí, volvemos a lo mismo, hemos evolucionado a lo largo de todos estos años y a lo Sí, mejor a nosotros nos tocó una etapa un poquito más amigable con respecto a este tipo de temas y de cuestiones, pero aún con esa parte más amigable, no es del todo, mm, pues, certera y no es del todo algo que te haga sentir cómodo, porque justamente nosotros, aún con que ya nos tocó esta parte no tan fea, seguimos creciendo con muchas ideas erróneas por parte justamente de todo esto que la sociedad va diciendo, ¿no? Entonces, es sí, justamente claro. parte del objetivo de estos capítulos y de tocar estas, pues, diferentes temáticas, porque justamente son necesarias. ¿Por qué? Para que lo que vaya arrastrando y los que vayan llegando vivan de una mejor forma a como nosotros y a como personas más grandes a nosotros lo vivieron, ¿no? Es como decir, Sí, ok, claro, no, aquí está este panorama, ¿no? el simple hecho por ejemplo, tener que salir del closet, ¿no? Ya es todo un tema. O sea, esta parte o sea, tener que salir bajo tu propio sentido de identidad, no nada más como una persona que tiene ciertas actitudes, ciertas aptitudes, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, me voy a dedicar a esto otro, no sé, por ejemplo, o sea, no me voy muy lejos. Tú vas y le dices a tu familia, ¿sabes qué? Es que voy a estudiar artes, pues es todo un tema, ¿no? Por ejemplo. A mí sí me tocó, a mí sí me llegaron a tocar temas así, digo, ya a mis casi 30 años, donde agarrabas y le decías a papá y a mamá, ¿sabes qué? Es que quiero estudiar diseño, o quiero estudiar cocina, o quiero estudiar estas carreras que para ellos no eran pues tan remuneradas como una ingeniería, como el ser médico, etcétera. El, Ahora imagínate el tener que ser un adolescente que toma la decisión pues sabes que esta persona soy yo y yo veo que a los demás no les gustan, o sabes que es que a mí simplemente me agradan tales cosas, me gusta estar con hombres siendo hombre, me gusta ser mujer estando con mujer, y pues a la sociedad no le encanta, no le gusta, y el simple hecho de tener que salir del closet pues ya es todo un tema, ¿no? Que sí esperemos a las próximas generaciones pues no tengan por qué pasar por cosas así, ¿no? O sea, a ti y a mí pues todavía nos tocó y todavía sigue esta necesidad de, ¿sabes qué? Me gustan los hombres, tengo que decirle a todo el mundo, ¿no? Me gustan las mujeres, siendo mujer, le tengo que decir a todo el mundo. Entonces ya la sociedad se crea pues de alguna manera una etiqueta y un estigma sobre cómo deben de ser las personas LGBT, y simplemente pues, por las personas con las que eligen sexualizarse, ¿no? La cosa que es más absurda, es súper absurdo. Yo siempre lo he dicho, he comentado sobre en algunas conferencias, en algunos talleres que he dado precisamente sobre esta onda de la orientación sexual, que ser gay o ser lesbiana no es una forma de ser,
¿no? Yo estoy muy enfocado en la ontología, que es esta rama de la filosofía que estudia el ser. Y pues el ser gay no es una forma de ser lesbiana no es una forma de ser, simplemente es con quién te sexualizas, ¿no? No, aquí estoy delimitando meramente la orientación sexual, ¿no? Porque pues hay otros espectros más grandes de la comunidad, como las personas trans, por ejemplo, los no binarios, las no binarias, les no binarias, como que abarcando todo esto Ujú. la comunidad no se deriva nada más acerca de la orientación sexual, acerca de con quiénes se sexualizan, sino cómo se identifican. Ahora imagínate que eres un niño de 10 años, de 8 años, de 6 años, que pues de repente te da la espinita de por qué todos mis amiguitos se fijan en Laurita y a mí me gusta Pedrito, ¿no? Y ver cómo lo rechazan, cómo de alguna manera bueno, a mí sí me tocó que yo, por ejemplo, era un niño muy sensible, muy cabroncito, muy desmadroso, pero muy sensible y hasta cierto punto bastante femenino. Entonces, pues a mí sí me llegaban a golpear esos comentarios de, es que eres un maricón, es que por qué te sientas así, es que por qué quieres esto, es que por qué no. Y pues yo a mis 6 7 8 años sin saber a qué se referían, ¿no? Cómo su miedo de ellos hacia la persona que creían que yo era pues, se reflejaba ante una sociedad que no estaba dispuesta a ver que un hombre hacía ciertas cosas. Y sí, sí. Y ahora imagínate, ¿no? Darle esa carga de identidad a los niños o a los adolescentes, más allá de a qué me quiero dedicar, quién quiero ser y con quién me quiero acostar, pues está cabrón. Si de por sí escoger una carrera a los 15 años es todo un desmadre, ahora ponle tú un estudiante que está en la prepa y que al mismo tiempo tiene que salir de closet, de verdad que los gays, las lesbianas, las compañeras trans, o sea, todo el espectro, somos personas que viven pues infiernos innecesarios, ¿no? Sí, Listo. y justamente esto que mencionas creo que es importante porque va todo esto aunado a los estigmas que ni uno como niño, como niña, ni como joven te pones, sino que las personas más grandes, las que forman parte y llevan tantos años dentro de esta sociedad ya, te empiezan a enseñar lo que está mal, porque ser parte Sí, de la comunidad LGBT está mal, que te gusten los hombres siendo hombre está mal, que te gusten las mujeres siendo mujer está mal, que tengas una identidad de género distinta al género y al sexo que se te fue asignado está mal. Pero cuando está esta parte donde no entiendes y donde no empatizas y decir, ¿qué es lo que a lo mejor mi hijo o mi hija siente? ujú. Ese es Cuando todo un tema. yo digo este tipo de comentarios, ¿sabes? Y porque aunado a esto también, esta parte de cuidar un poco lo que nosotros decimos en todos los ámbitos, ¿sabes? Pero comentarios de odio, comentarios que tengan alguna connotación negativa, pueden hacer que los niños o las niñas, que son los que aprenden más fácil las cosas, crezcan con todo eso. Y entonces si tú Sí, llegas claro, con un y niño, van reproduciendo estos uh contextos -huh, de odio innecesario que ni siquiera comprenden, porque no saben de dónde viene. O sea, agarra y son ni pequeños niños de 10 años que agarran y le dicen al que es ligeramente femenino, agarran y le dicen maricón, no saben ni siquiera de dónde viene o por qué esa necesidad de irlo a agredir, simplemente van y lo hacen. Sabes, yo he dado algunos talleres para adolescentes y esta es una historia que es muy recurrente, ¿no? Que es muy recurrente en mis conferencias y en mis talleres. Yo tenía un grupo de adolescentes entre 11 y 17 años, más o menos eran como treinta jóvenes. Entre ellos, pues yo noté a un chavito que tenía como 11 12 años en ese momento, que era muy femenino, ¿no? Y pues yo agarré y digo, no me dejarás engañar, no me dejarás mentir de que tenemos un radar gay. Sí lo tenemos, sí existe ese radar gay. sí, sí, Entonces, sí, pues sí sonaba mucho el radar, ¿no? Y me decía, pues sí, este chavo, este niño, este pequeño joven es homosexual, ¿no? Entonces, pues hay que ver la manera en la que él pues, se pueda desarrollar de manera efectiva. Yo en mis talleres
yo tengo mucha comunicación con los padres, porque pues obviamente siendo un adulto que está trabajando con niños, con adolescentes, necesito estarles comunicando todo lo que ocurre con ellos. En una de esas juntas, a mí se me acerca un padre de estos adolescentes y me dice, oye, yo tengo miedo con mi hijo. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque mi hijo yo sé que es gay. Dice, yo sé que es gay. Y me lo dijo así, yo sé que es joto y no quiero que sea joto. Y yo así de, ok. Y me dice, y no quiero, o sea, realmente no sé qué hacer, no sé cómo decirle, no me gusta la idea. Pero siento que el papá se me acercaba más como, ayúdame a comprender a mi hijo, ¿no? A que Porque si no no, nunca sea, se me ¿no? hubiera acercado. En Ayúdame a que no lugar de sea, puede acercarse y ser esa o decirte, ayúdame a comprenderlo. sí, en lugar de Y, decirte, por favor, ayúdame a comprender qué es lo que le pasa a mi hijo, por qué está sucediendo, cómo puedo llevar este proceso, ¿sabes? En lugar de decir, quiero ayudarlo para que justamente no sufra por parte principal, que muchas veces el foco de, de a lo mejor de homofobia está dentro de casa y no tanto en el exterior. Sí, en el exterior no digamos que no está, pero creo que sí, el que pega más y el que es más es el fuerte de la y más casa. importante es el que está en casa. Entonces, ver ese tipo de experiencias que tú cuentas es cuando te das cuenta y dices, ¿qué tan mal tenemos que estar para en lugar de yo querer entender por qué está sucediendo y cómo lo puedo sobrellevar, querer decir, ayúdame, pero para que no sea, ¿no? ¿Sabes? Yo siento que sí iba, o sea, su lenguaje literal sí fue muy ayúdame a que mi hijo no sea homosexual, pero por otro lado era precisamente esta parte de ayúdame a comprender qué es lo que está ocurriendo con mi hijo, porque a mí no me gusta que sea, no me gusta la idea de que sea homosexual. Y yo se lo dije, fue algo que causó mucho ruido en esa junta de padres que yo tuve. Porque pues digo, mi vida nunca ha sido un secreto, ¿no? Entonces muchos de las personas que estaban ahí conocían que yo era una persona homosexual, que mi novia no tenía ningún problema al respecto. Y yo le dije, eh, tú como papá, y eso le sacó mucho de onda a todos, yo le dije, tú como papá no estás obligado a aceptar que tu hijo sea homosexual. Y todo el mundo se me quedó viendo con cara de ¿qué? ¿Por qué estás diciendo eso, Brian? Y yo le dije a todos, sí, o sea, él no tiene por qué aceptar que su hijo sea gay, pero su trabajo como padre es respetarlo, ¿no? Le dije, su trabajo como padre es ayudarlo a encaminarse en una vida en la cual no se haga daño. Fuera de ahí, absolutamente todas las posibilidades pues son válidas, ¿no? Pero él no está obligado a aceptar nada que él quiera. Que él esté eligiendo para su vida, que él quiera desarrollar en su vida. Pero como padre, sí está obligado a respetar sus decisiones. Le dije, ¿por qué? Porque la aceptación es la suma del respeto con el tiempo. Eso es la aceptación. Si tú llegas y quieres imponer, ¿sabes qué, mamá? Pues soy gay y te aguantas. La mamá es como de, a ver, espérame, ¿no? O sea, no funciona de esa manera. Y yo creo que todos los que hemos salido del closet hace un buen rato, pues pasamos por este tipo de temas, o al menos el 80% en el que la vida cambia por completo y tu relación con los padres se vuelve hacia cierto punto muy incómoda, Uh -huh. ¿no? Pero es algo que se va quitando con el tiempo, es algo que se va aceptando con el tiempo y es precisamente a través del canal del respeto. ¿Sabes qué, mamá? Yo respeto lo que tú no te guste con quién estoy saliendo, las personas con las que estoy juntándome, pero sabes que pues al final no me estoy haciendo daño por hacerlo. Y simplemente con el tiempo pues funciona, ¿no? Ya se vuelve parte de la cotidianidad, de lo que te digo. La aceptación es la combinación entre el tiempo y el respeto. Él como padre pues no estaba obligado a aceptar que su hijo fuera gay. A él no le gustaba la idea, le aberraba de alguna manera la idea de que su hijo fuera homosexual. Uh -huh. Pero pues permitirse respetar lo que su hijo quería, lo hizo agarrar y decir, pues sí, o sea, a lo mejor mi hijo es muy femenino, a lo mejor mi hijo pues puede o no ser homosexual, pero pues no es mi trabajo como padre juzgarlo. Y lo entendió bastante bien. Pero es lo que te digo, todos ahí en la junta se me quedaban viendo como, ¿cómo dices eso, Brian? No, pues sí, nadie está obligado a aceptar nada Uh de -huh. los demás. Nadie está obligado a aceptar nada de los demás. Lo que sí estamos obligados es aprender a respetar
todo aquello que no me haga daño ni le haga daño a los demás, ¿no? Entonces de ahí viene la aceptación y ya después se normaliza. Yo tengo una amiga, mi mejor amiga precisamente, que cuando hablábamos del tema de las adopciones, ahí me decía, y a mí me sacó mucho de onda ese comentario. Dice, es que a mí no me gusta la idea de que los gays puedan adoptar. Y pues yo, su mejor amigo, un homosexual con el que llevo más de 20 años de relación, me quedé así como, ¿por qué dices eso? Ujú. Y me dice, pues es que imagínate un niño que, o sea, yo no yo le dije de ejemplo, le dije, imagínate que yo quiera ser papá. ¿Tú crees que yo voy a ser un mal padre? Me dice, yo sé que tú vas a ser un excelente padre, me dice mi amiga. Dice, yo sé que tú vas a ser un excelente padre, que vas a ser, pues muy bueno, pero en la escuela lo van a tratar muy mal por tener dos papás o por tener dos mamás. Y yo así de, ok. Y yo le comenté, mira, tu argumento es válido hasta qué punto. Hasta en el que tú te metes con lo que alguien más quiere hacer de su vida. Hace 20 años, las madres solteras, los padres solteros eran putas, súper mal vistos, ¿no? Eran muy mal vistos. Era como de, ay, ahí viene la señora y siempre está sola y no tiene marido. ¿Dónde está? Y hablando mal de la señora ya la tachaban de cuanta cosa podían, ¿no? En Ujú. algún momento también, hace 10 años, el hecho de que un padre estuviera solo con sus hijos era todo un tema. Era como, pero es que estás solo, ¿por qué estás solo? ¿Cómo causaba este tipo de ruidos? ¿Por qué? Porque no son parte de una estructura que nos vende la sociedad como perfecta, ¿no? Ahora, hoy en día que conocemos que hay múltiples tipos de familia, pues ya poco a poco se va aceptando, pero precisamente con lo que yo te decía, esta relación entre el tiempo y el respeto es lo que va a permitir que en 20 años o en 10 años mis hijos no tengan problema al ir a la escuela y nadie les diga nada por tener dos papás, Ujú. ¿no? Pero eso es algo que la sociedad necesita ir trabajando con respecto al tiempo. Pero pues si nos detenemos como de, ay, pues es que ahorita me da miedo que mi hijo no lo quiera, no lo respeten, pues entonces no lo voy a hacer. Entonces el cambio nunca va a venir. Así es, y porque aparte hablamos de esta parte que dices, ok, ahí lo que mencionaba tu amiga, ¿no? Entonces, ahí el problema no es un problema mío, ¿sabes? No es problema mío porque yo tenga un hijo y mi hijo tenga dos papás, ¿sabes? El problema no es de nosotros como tal, ¿no? De mi núcleo, de mi familia, de lo que yo decidí hacer, ¿no? Sino el problema está justamente, volvemos a lo mismo, en todos los estigmas, los tabúes, las opiniones que la demás gente tiene con respecto a un tema, y bien lo mencionabas, ¿no? Y así ha sido, con una cosa, con otra cosa, y al momento en el que nos damos cuenta que puede haber familias de muchos tipos donde los papás son los abuelitos, porque el Sí, niño claro. no tiene papás, o que a lo mejor digas, no sé, solo vive con su papá, o solo vive con su mamá, o solo vive con sus tíos, ¿sabes? Sus Es tíos, esa sus parte de decir, hermanos, hay hermanos mayores que adoptan a sus más chiquitos, sí, o sea, que hay familias diversas, es lo que permite pues esa apertura, ¿no? A una conciencia distinta, a tipos de vida diferentes, fuera de lo que conocemos. Pues sí, o sea, a mí me sacó mucho de onda su comentario, pero yo entiendo de dónde viene. Viene precisamente pues de su miedo a conocer algo más de lo que ella tuvo, porque pues ella es la hija de en medio de una familia nuclear, sus padres siguen juntos después de muchos años, sus papás ya son de la tercera edad, entonces, pues dice, sí, o sea, ella viene si le rompes como que la estructura de lo que conoce como familia y le mueve por completo. Pero pues es cuando tú vas y demuestras lo contrario, es como, ¿sabes qué? Sí funciona. Funciona que dos hombres que estén capacitados tengan obviamente, pues todo, que sigan todo un protocolo de adopción, por ejemplo, que les hagan los estudios necesarios para saber que económica y psicológicamente están aptos para tener un hijo como cualquier otra pareja heterosexual. Agarras y dices, pues sí, ya tengo la evidencia de que va funcionando, pero se va haciendo de evidencia en evidencia, es de poco a poco, hay que irle picando poco a poco, así como con todos los derechos que nos hemos ido ganando a través de los años, ¿no? Mínimo ya en este país no te matan a simple vista, o eso queremos creer.
Sí, y que justamente mencionas esa parte que causa un poquito de ruido, que lo que decías, derechos que nos hemos ganado, cuando en teoría esos Sí, derechos no los tendríamos que estar buscando, no es algo que nosotros tendríamos que estar peleando por lograr que se nos brinde, cuando si todas las demás personas lo tienen, entonces yo también lo debo de porque tener. yo Si a lo mejor fuera algo que nadie en este mundo tiene y que a lo mejor todos quisiéramos tener, sería algo que a lo mejor podríamos buscar para lograr. Pero cuando estamos hablando que una gran parte de la población tiene esos derechos, entonces las demás personas que no los tienen no tendrían por qué estarlos buscando, porque es algo que ya existe, es algo que ya está, y que si tú puedes gozar de ese privilegio, porque en este caso sería un privilegio el que tú goces de ciertos derechos y yo no, entonces si tú tienes ese privilegio, entonces yo también merezco tenerlo y merezco gozarlo y merezco vivirlo, ¿sabes? Porque al final de cuentas, este tipo de cosas son simplemente características que tenemos, más no nos hace mejores personas o peores personas. Y justamente, exactamente, ¿no? Y es como yo te decía, o sea, la única diferencia entre yo, un hombre de 28 años, profesionista homosexual, y otro hombre heterosexual, profesionista de 28 años, pues es con quién nos sexualizamos. Simplemente es la única diferencia, ¿no? ujú, Es la única diferencia. Y ya por eso también un estigma enorme por parte de la sociedad que pues, precisamente reflejas en las próximas generaciones. Yo recuerdo cuando yo era te digo, yo era un niño aparte de que bastante payaso, bastante payaso y medio femenino, era medianamente femenino. Entonces, pues a mí me estigmatizaban mucho, ¿no? Mi familia, mis amigos. Me acuerdo que yo pocas veces me juntaba con hombres porque precisamente había muchos problemas con este tipo de cosas, ¿no? Hasta que ya terminaba y me volví un hombre, un niño muy agresivo, hasta que no me les aventaba encima y terminábamos en un problema más grande que nunca tuvo que haber llegado, ¿no? Es precisamente esta necesidad de educación a las próximas generaciones de no lo que está bien ni lo que está mal, sino lo que funciona y lo que no funciona en la sociedad, ¿no? Cada quien tiene su propia perspectiva de las cuestiones morales. Eh, eh, pero pues si Juanito lleva una falda en la secundaria y a nadie le hace daño, ¿por qué vas a sorprenderte? ¿Por qué te vas a enojar? ¿Por qué tiene que haber un problema, no? Durante tantos años, tantos años de la educación pública aquí en México y apenas se dieron cuenta que el hecho de que las mujeres todo el tiempo tuvieran que llevar falda era un problema porque no se podían desarrollar efectivamente. ¿Y cuánto se tardaron? ¿100 años? Y fue todo un exacto. caos, fue todo un caso, ¿no? Pero, por ejemplo, siendo hombre, usar falda es lo más cómodo del mundo. Pero pues es esta idea que tenemos sobre lo que debería ser la sociedad. Es absurdo, ya no funciona. La sociedad está en constante cambio. Las sociedades se transforman aproximadamente entre 10 y 20 años. Cada 10 y 20, a 20 años hay saltos generacionales que nos transforman por completo en la sociedad, ¿no? Tanto en tecnología como en pensamiento, en conciencia colectiva, que nos permiten comprender la vida y la realidad de un punto distinto, un punto diferente. Y si no nos acoplamos a ese tipo de cambios, si no permitimos que la sociedad se desarrolle de manera natural, pues nos detenemos, ¿no? Y Así obviamente todo es. empieza desde la educación hacia los niños. Ajá. Sí, 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 y completamente de acuerdo. Y tocando este tema justamente de la educación, en México hace falta educación de muchos tipos, pero creo que una de las más importantes, educación sexual, y no tanto, volvemos a lo mismo de decir, te voy a enseñar educación sexual para que tú vayas y entonces comiences a tener relaciones a corta edad. No, la educación sexual simplemente sirve para informar, para enseñar y que tantos de los problemas que existen hoy en el país con respecto en este tema no sucedan, porque hay niños jóvenes que no saben cómo usar un condón. ¿Por qué? Sí. Porque al papá le da miedo tocar esos temas, porque ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo de 10 años, de 12 años, que está empezando esta parte en la que él empieza a explorar su cuerpo? ¿Cómo le voy a enseñar? No, eso es pecado, no, eso está mal. ¿Cómo voy a incitar a mi hijo a que haga eso, sabes? Y también esta parte de enseñar esta diversidad que hay
en todos los aspectos y todos los ámbitos, porque no solo es una diversidad sexual, es una diversidad cultural de la que sinceramente no estamos preparados y no se nos ha enseñado correctamente cómo entenderlo, desde que una persona de una tonalidad de piel distinta a mí, desde una persona que tenga una religión distinta a la mía, y justamente de lo que estamos hablando, a una persona que tenga una orientación o una identidad de género distinta a la mía. Distinto. Y es ahí cuando nos volvemos intolerantes y cuando este tipo de problemas y de cosas nos frenan como sociedad y que no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque justamente con todos estos rollos de es que tocar estos temas está mal, o tocar estos temas con chavitos o con niños está mal, porque entonces, ¿qué les vamos a enseñar? Les vas a enseñar, No, y justamente necesitamos detienes respeto. enormemente el progreso general de la sociedad. Al manejar estrés innecesario en la sociedad, pues genera ciertos frenos en los cuales pues ya no hay pues ya no hay ¿cómo se llama? Ya no hay ya no hay un equilibrio creativo, ya no hay personas que se sientan libres en lo que están haciendo. O sea, yo estaba viendo una vez, no sé si llegaste a ver en algún momento la entrevista que le hicieron a los Javis, estos productores españoles, Javier Ambrosi y Javier Calvo, que Uh -huh. son pareja desde hace unos cuantos años. Son los productores españoles que dijeron algo que es verdad y que nadie había notado, o bueno, al menos no había visto que alguien lo hablara de esa manera. El tiempo en el que nosotros como personas LGBT pasamos escondidos es relevante para el desarrollo de nuestras vidas. Porque cuando un heterosexual o una heterosexual o una persona que lleva las reglas de la sociedad como debería de ser, se desarrolla normalmente, por así decirlo, nosotros comenzamos a vivir a partir de que podemos ser libres. Y al menos en promedio, el hecho de que nosotros nos sintamos libres es a partir de los 20 años. O sea, a partir de los 20 años, cuando te agarras y puedes decirle a las personas más cercanas a ti, es que estoy saliendo con tal persona, es que estoy conociendo ciertos amigos, es que me gustan ciertas cosas. El hecho de que por ejemplo, una persona LGBT esté en un trabajo y no pueda decir a dónde salió el fin de semana, con quién salió, con quién estuvo, de manera libre, eso genera mucho ruido, eso genera mucho estrés. Pero es lo que te digo, cuando una persona heterosexual se va desarrollando desde los 12, 13, 14 años, donde su vida es completamente normal y es como tal, como todo el mundo lo esperaba, una persona LGBT no, detiene su vida por completo pensando que los demás no lo van a querer por el simple hecho de que les gusten ciertas cosas, cuando es absurdo. Y pues terminamos viviendo hasta los 20 años. O sea, pues, son tantos años de sentirte mal, porque yo tuve experiencias muy complicadas con mi familia, precisamente por esto, ¿no? No por ser quien soy, sino por las personas con las que salía, lo cual se me hacía absurdo, porque pues yo sigo siendo exactamente la misma persona. Eh, y ahora pues mi relación con mis padres es increíble. Te puedo decir que quien más miedo me daba yo cuando era niño era mi papá, por esta onda de el macho, el señor macho, que yo pensaba que no iba a comprender esta situación, pues siempre fue el que más el que más lo comprendió, ¿no? De alguna manera él también ya lo sabía desde que yo era niño. A contrario, por ejemplo, mi mamá que no quería aceptar estas cosas, pero sí. Te puedo decir que después de 10 años pues mi relación con ellos ha sido increíble. O sea, yo transformé por completo la relación con mis padres. Pero lo que te decía, pues, ¿qué se requirió? Tiempo. Tiempo y respeto de ambas partes, tanto de ellos como de mí. Y es lo que te digo. Yo creo que regresando un poquito al tema de esto que necesitan los niños sobre los LGBT o como la conciencia de que existimos, no siento que vaya así. Requieren y necesitamos una mejor estrategia de educación sexual en el país, pero principalmente educación emocional, ¿sabes? Cosa que pues no nos enseñan. En ninguna escala de la educación nos enseñan a ser responsables emocionalmente.
Y una vez que una persona se atreve a ser responsable emocionalmente, pues se permite ser empático con los demás. Y cuando eres empático con los demás, comprendes todo el contexto de la vida de los otros sin necesidad de satanizarlo por ningún motivo, ¿no? Yo he trabajado con todo tipo de personas, he trabajado con delincuentes, he trabajado con violadores, asesinos, he trabajado con personas del medio, he trabajado con niños, con adolescentes, con adultos mayores, y he escuchado historias de vida muy distintas y muchas muy sorprendentes. Y el hecho de que yo me permita y pueda decir que hago muy bien mi trabajo es precisamente porque yo nunca juzgo a la persona que está enfrente de mí. Uno, porque es mi trabajo y yo hago muy bien mi trabajo. Y dos, porque mi relación con los sentimientos va más allá de lo que yo siento. Me permito sentir lo que el otro siente. Entonces, si tú le enseñas eso a un niño, si tú le enseñas eso a un adolescente, no hay necesidad de decirle, ay, es que Juanito tiene dos papás y lo tienes que respetar. No, es como de, pues él tiene su familia y yo no tengo por qué meterme, ¿no? O sabes qué, es que, no sé, Pablito le gusta llevar falda en la prepa y él es muy feliz y él es muy feliz llevando falda a la prepa. Y yo no tengo por qué ir a interrumpir esa felicidad que él tiene nada más por decirle maricón. Es muy absurdo, ¿no? Entonces es lo que te digo, más se necesita educación, sí, pero educación emocional. Hacerle sentir a los adolescentes y a los niños que lo que ellos sienten es importante, pero también lo que los demás sienten es importante. Y al final, pues hay que respetarlo, ¿no? Así es, que los sentimientos y todo eso que a lo largo vamos experimentando y expresando es válido siempre y cuando, como hemos mencionado, número uno, no afecte a otras personas, porque cuando afectas a una Sí, persona, claro. entonces ahí ya te estás metiendo dentro de sus derechos, ¿sabes? Pero si lo que tú sientes, lo que tú expresas, cómo tú te comportas, lo que a ti te gusta, no daña a otras personas, entonces vas por un buen camino, pero sin dejar de validar, respetar y en cierto punto aceptar que otras personas tienen diferentes formas, diferentes maneras de expresar lo que sienten, de demostrar qué es, cómo son esas personas, ¿no? Porque a lo mejor de la manera en la que yo me desenvuelvo y de la manera en la que yo tengo mis lazos afectivos, no va a ser la misma en la que tú lo tienes. Pero sin embargo, lo respeto y lo valido, porque si yo no he vivido experiencias similares a las tuyas, entonces no puedo decir, ¿sabes qué? Está mal lo que estás sintiendo, porque volvemos a lo mismo. Si no estoy siendo empático en esta parte de decir, entender y que lo mencionaba hace unos episodios con una chica que nos acompañó, justamente la empatía no es esta parte de ponerme en el lugar de otro, sino es simplemente respetar y validar las emociones, sentimientos, pensamientos, expresiones, etcétera, de la otra persona. Termina siendo absurdo decir ponerte en el lugar del otro. Eso es imposible, o sea, eso nunca lo vas a lograr. Pero exactamente como tú lo dices, o sea, la empatía el pilar más grande de la empatía es el respeto, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita ¿qué tema hay como muy haciendo boom dentro de la comunidad? Pues todos los compañeros, ¿no? Todos los compañeros y compañeras que después de tantas generaciones y tantos años están atreviéndose a descubrir su identidad de género y decirle al mundo, yo no soy ella, yo soy él, yo soy ella, o yo soy Oye, ella, no sé. También hay un espectro enorme dentro de la comunidad trans, y que nosotros inmediatamente los invalidemos como, no, tú eres mujer, no, tú eres hombre, no, que tú no sabes ni qué chingados quieres, ni qué eres. A nosotros nos va o nos viene si esa persona se identifica como hombre, si se identifica como mujer. Ellos sabrán el infierno que es vivir de una forma en la que no se sienten
ellos en sus propios cuerpos, ¿no? O ellas. Ujú. Y es aquí donde yo le hago una invitación a todos los LGBT, porque luego nosotros como comunidad somos quienes más satanizamos a la misma comunidad, ¿no? ¿Y por qué me atrevo a darle este pequeño mensaje o gran mensaje a la comunidad? Porque pues al final, durante muchos años, somos lo único que tenemos para que alguien pueda ser realmente quien es. Durante muchos años, el hecho de que estés en un salón de clases sintiéndote solo y ves que tu compañero también es homosexual y en lugar de agarrar y empezar a platicar y conocerse y tener experiencias juntos, simplemente porque es el otro gay del salón, le voy a hablar feo y le voy a hablar mal y le voy a decir que no, que a mí me caga o etcétera, 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 pues eso no es hacer comunidad, eso no es apoyar. Y yo he notado mucha transfobia por parte de los grupos LGBT. Eh, y te voy a decir esto, a ti, compañero, compañera, compañera LGBT que estás viendo este video. Si tú crees que una parte de tu vida, por muy mínima que sea, porque yo sé que hay gente que ha tenido mucha suerte a la hora de tener que salir del closet, si yo sé que tú has tenido que pasar, por muy pequeño que sea, un infierno en tu vida, imagínate lo que una persona con disforia de género tiene al no comprender que la vida que ha llevado hasta ese momento es suya. Imagínate tú que te diste cuenta, por ejemplo, yo en mi caso, que me di cuenta a los 7, 8, 9 años que me gustaban los hombres, y de ahí hasta los 19 fue todo un infierno. Ahora imagínate una persona que desde que nació hasta no sé, más o menos estadísticamente viendo las transiciones de las personas trans, hasta los 22, 23, 24 años en promedio, puede comenzar a vivir, es un infierno. Y si tú no te permites ser ese apoyo, Ese pilar esa o ese punto de comunidad, apoyo, ¿no? ese punto de apoyo que tú mismo necesitaste durante ese tiempo, pues no, hay una fuga enorme de capital humano que se nos va porque no comprendemos que la vida del otro no es nuestra Exacto. y que tenemos que apoyarlos. A mí me da mucho gusto, una vez fui a trabajar, me dio mucho gusto que una doctora trans, una chica que yo creo que en ese entonces de haber tenido, porque era pasante, de haber tenido unos 22, 23 años, estaba ahí. A mí me dio mucho gusto ver a una mujer trans atendiendo pacientes. Y de la misma forma, porque esto fue en el IMSS, de la misma forma, los más grandes, los médicos más grandes, ya señores viejitos, tratándola de tú, chamaca, tú, niña, tú ven acá, o sea, tratándola como cualquier otra mujer que está trabajando dentro del hospital. A mí me da mucho gusto porque yo dije, realmente esto es un avance y que no tienen que optar por hacer cosas que no les gustan, ¿no? Y pues sí, hay ese pequeño mensajito para la comunidad. La comunidad ya es muy fuerte, la comunidad se apoya, se mueve junta, pero pues no podemos dejar de lado a los compañeras y compañeros trans. O sea, no, para nada, no los podemos dejar, porque ellos tienen una lucha interna que ha durado mucho más tiempo que la de nosotros. Uno de mis mejores amigos es trans y es un hombre trans no binario, y pues para todos en el grupo ha sido súper raro comprender la vida que quiere a partir de quién es, ¿no? Pero pues esto es como de, tú haz lo que quieras. Hoy te gustan los hombres, mañana te gustan las mujeres. eh, no tienes problema con tu cuerpo femenino, pero de la cabeza para arriba pareces un hombre. Tú sé quien quieras ser. Al final a mí no me afecta, ¿no? Y en muy poco tiempo hemos formado una relación muy grande porque precisamente es el único grupo donde se siente realmente acogido. Y si hablamos justamente, como lo mencionas, creo que se supone que por eso somos una comunidad, porque es nuestro lugar seguro de personas que viven cosas similares, que podemos entender y que justamente como podemos entendernos, podemos apoyarnos y podemos ayudarnos. Pero cuando entra este rollo de no comprender, de no entender y de no informarnos, porque también hay temas que son muy nuevos y que no porque acaban de empezar a existir.
sino porque se les está dando apenas justamente esta voz, este Visibilidad, sí, espacio, claro. esta visibilidad justamente. Entonces es importante el decir, ok, yo como parte de cómo puedo informarme para entender los diferentes procesos de las otras personas que forman parte también de mi comunidad, que es lo que yo vivo, que es a la que formo parte yo, ¿no? Y si no, y si nosotros en lugar de comprender, de apoyar, de informarnos, de aprender, de investigar un poco más allá de cómo puedo ayudarle con un simple pronombre o con un simple, alguna palabra que sea de respeto, no de juzgar, no de minimizar su lucha. Entonces es ahí cuando nosotros podemos hacer justamente que vayamos escalando. Pero si en lugar de hacer eso, Sí, claro. decimos, no, nosotros somos solo nosotros y no puedes entrar y lo que tú sientes no está bien, entonces estamos replicando lo mismo que nosotros hemos vivido. Y entonces, ¿dónde está esa diversidad? ¿Dónde está esa equidad, esa igualdad que estamos buscando? Si a veces nosotros dentro de nuestro propio círculo no queremos aceptarlo o no queremos incluirlo, ¿no? Y entonces es Sí, justamente esta parte de decir, ok, entender desde dónde está ese punto que puede detonarse como un problema y decir, ok, ¿cómo lo podemos solucionar para que las otras personas se sientan incluidas dentro de esto que nos pertenece a todos? Porque todos formamos parte de esta comunidad que por algo es LGBTT y todas las demás siglas que se incorporaron y que se van a seguir incorporando porque nos vamos descubriendo y vamos entendiendo que no solo es hombre y mujer y no solo es gay y lesbiana, ¿no? Entonces, sí, es claro. justamente de nosotros entenderlo y no solo entenderlo, sino también enseñarlo. Si tenemos hermanos más pequeños, si tenemos sobrinos, si tenemos personas, primos, no sé, pero personas con las que nosotros podamos enseñar esta tolerancia y este respeto, que volvemos a lo mismo, no significa que si yo te lo enseño, tú tienes que formar parte de la comunidad, no tiene nada que ver con eso, pero es simplemente respetar, conocer toda esta diversidad sexual, cultural, etcétera, que existe, y entonces es ahí cuando nosotros vamos a poder hacer que, número uno, los comentarios y los pensamientos de odio disminuyan con respecto a este tipo de cosas en personas que en un futuro no formen parte de la comunidad, pero también podemos ayudar mucho a que esas personas que en un futuro, mientras se vayan descubriendo, formen parte de la comunidad, se sientan seguras y sientan que realmente hay un apoyo, ¿no? Y que justamente apenas Sí, veíamos claro. esta serie que fue muy, muy sonada, Heartstopper, que es justamente, que mencionaban y mencionábamos muchos, ¿no? O sea, a lo mejor hubiera tenido esa serie y yo hace 5, 10 años, hubiera entendido cosas que al ver la serie, hoy en mi día a día, yo con 21 años pude entender, pero a lo mejor lo pude haber entendido hace 5 o 7 años y me hubiera ayudado más a saber que esta parte del proceso que yo estaba viviendo lo vive alguien más, ¿sabes? Y es justamente esto de decir, ok, más proyectos, más cosas que realmente tengan esta inclusión no forzada, porque hablemos de eso también, porque hay veces que en series, en películas, incluyen personajes LGBT o personas con una tez más, no tez tradicional, pero volvemos a lo mismo, si es forzado, entonces el mensaje rompe, porque lo estás haciendo únicamente por moda, lo estás haciendo únicamente por quedar bien, por tener más ventas, por tener más vistas, pero el objetivo principal no es solo meterlo y decir, ahí está, ¿sabes? Ahí Sino está el gay. mostrar, Sí. exacto, y mostrar Ahí está el gay nada realmente más para cosas cubrir con la cuota que de nos género. aporten. No, sí me da mucha risa. Yo en algún momento sí llegué a ver comentarios así de, ay, es que che, Netflix a todo le quiere meter gays por todos lados. Pues, ¿qué creen, señoras y señores? Que los gays estamos en todos lados. Así es. O sea, Y las realmente, representaciones que hay, justamente, creo que Netflix ha sabido llevarlo de una manera adecuada, porque ajá, no solo te meten al personaje y ya, es así, no. Hay series y hay películas
donde realmente te muestran todo ese proceso que además de ser verídico es real y la gente y Sí, nos podemos identificar con eso y que dices, ok, y que hasta tú lo sientes, ¿no? Y cuando a lo mejor ves una novela dices, híjole, ¿no? A lo mejor se ve muy forzado porque no lo están llevando por el lado de informar, por el lado de hacer que otras personas se sientan identificados, sino simplemente por el hecho de lo vamos a meter para ver si nos pega y para ver si con esto nos puede ayudar a elevar el rating, ¿sabes? Entonces es como sí, decir, claro. okay, verlo. Y es muy chistoso porque es lo que te digo, lo único que nos diferencia de los heterosexuales, pues es que con quién nos acostamos, pero las vidas son bien complejas y bien distintas, ¿no? Mi vida es totalmente distinta a la tuya, Orsen, por ejemplo. Y tenemos dos historias totalmente diferentes. Y nuestra vida no se centra en con quién nos acostamos, Así es. ¿no? Y Nuestros proyectos es de vida tu no tienen valor que no ver con tiene que eso. ver A mí me con gusta, eso, sino eres una persona exactamente, estudiada, eres una persona etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso nos va formando como personas, nos va haciendo que nos desarrollemos de la manera profesional y no profesional, pero como tú lo vas queriendo, sin importar todo lo demás, sin importar sí, con quién estés en tu exactamente. cama, porque al final del día, eso en el ámbito profesional no suma, no aporta nada. ¿Por qué? Porque no es algo que ocupes o que necesites para desarrollarte de una forma adecuada en tu trabajo. Sí, no tiene nada que ver. Por ejemplo, digo, este es un ejemplo como de inclusión que no fue forzada y se manejó de manera muy natural. Por ejemplo, lo que pasó en Harry Potter, ¿no? Con el personaje de Dumbledore. O sea, él siempre se supo que era gay, pero nunca hubo una historia alrededor de que el hecho de que él fuera gay. Ahorita, por ejemplo, con las películas que están sacando, pues ya es un poco más relevante, pero no es como de, pues Dumbledore el gay y esta es la vida de Dumbledore el gay. No, simplemente es como, pues a él le gustaban los hombres y su relación derivó de tales cosas, pero nunca hubo necesidad de hacer más, ¿no? De darle relevancia a ese único hecho, a esa única habilidad, a esa única característica que formaba al personaje. Y ese tipo de inclusión, pues se me hace bastante válida. Digo, yo no he visto Heartstopper, realmente no he visto Heartstopper. Sí vi que muchas personas lo estaban ahí publicando, pero no sé si has visto Stranger Things, por ejemplo, la última temporada que sacaron, No, por ejemplo, la yo cuarta Stranger Things temporada. nunca he visto, pero hablando Ajá, de esta parte de Heartstopper, lo llevan, sí, de una manera algo rosa, ok. porque es una serie juvenil justamente de dos chavitos, etcétera. Pero cuando vas viendo todo lo que sucede y que hay personas trans y que hay, etcétera, 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 te das cuenta y es cuando dices, ok, muchas de las situaciones que pasan me sucedieron a mí y a lo mejor no las llevé de la misma forma porque no tenía información al respecto, no sabía cómo sobrellevarlo, no sabía ni siquiera cómo decirlo. Y cuando lo ves, te da una esperanza de que por lo menos, si no lo pudiste vivir tú, pero que otras generaciones que vienen lo puedan vivir y como mencionas, que no sea tan difícil para ellos, ¿sabes? Es como esta pequeña esperanza y de empatizar y de decir, ok, no lo viví yo, pero si otras personas lo pueden vivir y otras personas pueden sufrir menos por todo este tipo de circunstancias, para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque Sí, volvemos a lo claro. mismo, formamos parte de una misma comunidad. Entonces, pues ya para ir dando una conclusión a este capítulo, cuéntanos pues algún Claro. mensaje, lo que tú quieras decirle a las personas que nos estén escuchando y que nos estén viendo. Pues, mira, como te comentaba, más que yo creo que la educación principal y la que se ha olvidado es la empática. Sí necesitamos trabajar mucho con los jóvenes, mucho con los niños acerca de cómo comprender los sentimientos de los otros. Sí permitirse de alguna manera como padres, pues ampliar este acervo de conocimientos sentimentales que va a permitir que tu hijo pues comprenda la situación de los demás, por mucho que tú no la puedas comprender. Es muy importante también comprender que la vida de los otros es de ellos, no es nuestra. No tenemos el derecho a meternos, opinar,
corromper o querer mover la vida de los demás solamente por el hecho de que no conozcamos un contexto distinto y permitir que nuestros hijos amplíen ese acervo de contextos, de personas, de familias distintas, de realidades diferentes, de oportunidades distintas, de conversaciones diferentes, pues para que pueda nutrirse realmente la sociedad y podamos llegar a un punto donde no haya la necesidad de ser un niño que se da cuenta que es homosexual y tener que pasar por un proceso horrendo donde tienes que salir del closet. Ya no se necesita, o sea, de verdad esperemos que en 20, 30 años, menos, 10 años, ya no existe esta necesidad de, ¿sabes qué? Me gusta hacer tales cosas y aquí estoy yo, no, simplemente este soy yo, así me gusta hacer las cosas y ya, y que todos digan, ah, pues está bien. Digo, yo sé, suena muy raro, a lo mejor suena un poco fantasioso, pero ¿sabes? Se ha logrado con otras cosas que no se logre con esto, estaría genial, Exacto, que pero ya no sea sí, una necesidad el tener que decir qué es lo que te gusta, ¿sabes? Si tú lo exactamente. decides, pues bueno, a lo mejor te lo puedo comentar a ti, pero que eso no sea un impedimento para desarrollarme de una mejor manera en mi entorno y sobre todo, pues para que pueda vivir justamente de una mejor forma. Porque como mencionaba, Claro, y las personas nosotros LGBT vivimos estamos en... en todos lados. Uh-huh, Las personas exactamente. LGBT estamos en todos lados, estamos en todos los rublos, estamos en todos los tipos de trabajos, en todos los tipos de servicio, estamos en todos lados. Entonces, pues ese también es un mensaje para todos los, bueno, si nos llegan a ver pequeños, si nos llegan a ver niños, si nos llegan a ver adolescentes, no centres tu vida en lo que los demás esperen de ti, sino en lo que tú quieres. Y eso es algo muy importante porque eso le va a permitir demostrarle que luego es el miedo de las familias de que mi hijo sea gay y se transforme en tal cosa. Demuéstrale que el ser gay simplemente es una característica del millón de características que desarrollan a la persona que eres y que forman a la persona que eres. Y que eso no es lo que centra tu vida. Lo que centra tu vida son tus metas, tus sueños, tus ambiciones, que van a ir de la mano con las personas con las que tú te vas a desarrollar. Pues ese sería como realmente el mensaje que yo daría, ¿no? Muchísimas gracias, Orsen, por invitarme. Así es, la verdad es que creo que es un mensaje muy importante, un mensaje que realmente te pone a reflexionar y que esperamos que justamente también a lo largo de este capítulo, con las diferentes cosas que mencionamos, que si eres parte o no parte de la comunidad, pero que te he hecho pensar un poquito y decir de qué manera pienso yo y cómo puedo hacer que la vida de otras personas que a lo mejor sean parte de mi familia, de mi grupo de amigos, de mi entorno, que puedan tener este tipo de procesos de una manera más amigable y Claro. justamente para que su vida sea mejor. Así que pues nada, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, pero también evidentemente muchas gracias Brian. Y antes de terminar Gracias, la Orsen. conclusión completa ya el cierre de este capítulo, pues cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales, algo que quieras compartir para que si gusta alguien seguirte. Perfecto, pues miren, me pueden encontrar en Facebook como t.o Brian Díaz, me pueden encontrar en Instagram como @bright, BRY Light, de luz. Me pueden encontrar en Facebook también como Brian Díaz. Pues doy conferencias en prácticamente toda la República. Ahorita estoy específicamente en esa. Eh, Ando por todos lados. Entonces, sí, ahí les dejamos como en la descripción un poquito sobre mi chamba, un tanto de las conferencias que doy, los talleres que doy. Pero sí, más que nada en Instagram, en Facebook. Igual por ahí si alguien necesita mi WhatsApp, pues se lo paso. Muchísimas gracias. Y pues ya, sería todo de mi parte. No sé qué más quieras agregar. Gracias, Orsen, por Yes. invitarme de nuevo haciendo este tipo de espacios que son muy importantes, no solamente para la comunidad, sino
pues para las personas en general, ¿no? Yo como buen sociólogo veo el espectro completo de la sociedad y el permitir comprender la vida de los otros, comprender el contexto de los otros, aunque no sean nuestras vidas y nunca vayamos a pasar por lo mismo, pues es lo que nos hace grandes, ¿no? Y lo que nos permite realmente desarrollarnos como personas. Pues muchísimas gracias. Así es, ¿no? La verdad es que sí, si gustan seguirlo, la verdad es que pues hemos tenido la oportunidad de compartir en algún otro momento justamente una como mesa de diálogo donde justamente fue que dije, lo quiero invitar al podcast porque hay mucho que Muchas aportar gracias. y pues de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, por aportar tanto a este capítulo y sobre todo que pues emocionados porque este es el primer capítulo del especial Pride, así que esperen los demás, también vienen temas muy interesantes, vienen otras charlas un tanto más personales, un tanto más informativas, un tanto más reflexivas, pero pues bueno, como cada año creo que traemos contenido y temas que realmente son para sumar a todo ese conocimiento que ya tenemos. Y pues nada, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente, gracias, Brian, a todas las personas que nos escucharon, Gracias. que nos vieron. Pues recuerden que tenemos una cita todos los miércoles en las diferentes plataformas, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, etcétera. Y también nos pueden encontrar en YouTube si nos quieren ver en video. Así que pues nada, sigamos celebrando toda esta diversidad, sigamos disfrutando y celebrando nuestro orgullo. Y pues nada, nos vemos muy pronto con un capítulo más de Muchas Palabras. De este lado te habló Orson Roldán, del otro lado nos habló Brian Díaz y nos vemos muy pronto. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego.